Bien por allá donde están. Si tú estás mirando este video, Dios te bendiga grande, rica y abundantemente, ¿verdad? Aquí no hablamos más que de la palabra del Señor, de nuestro Padre Santo, ¿verdad? Cuando yo hablo de este mensaje referente a nuestro Padre Santo, yo me gozo y yo te comparto el mensaje. Me gusta compartirte un mensaje para que estés enterado, ¿verdad? De que hay cosas que se deben compartir. Por ejemplo, el alimento espiritual debemos compartirlo con nuestros hermanos, nuestras hermanas. Y hoy te traigo un poquito de lo que es la palabra. Y también, ¿verdad? Porque pues en estos tiempos y aquí, exactamente aquí donde estamos ahorita, hay mucha necesidad porque este virus que anda, anda pegando fuerte y debemos estar apegados a nuestro Padre Santo. Nadie más que Él nos va a ayudar, a salvar y a fortalecernos y nos va a proteger, ¿verdad? Pero si no estamos en nuestro Padre Santo y andamos más expuestos, es difícil, ¿verdad? Porque debemos de andar en esos tiempos. Son los tiempos difíciles que se nos vienen. Dice la palabra que cuando pasa esto son apenas dolores, como los principios de dolores de parto de una mujer, ¿verdad? No es que se venga el fin del mundo porque es una epidemia grande, mundial. Sí, es una epidemia que está afectando a diferentes lugares, ¿verdad? Entonces yo desde aquí, desde Seattle, Washington, te mando un cordial saludo a donde estés. Dios te bendiga, bendiga tu hogar, tu familia, tu casa y todo tu alrededor, ¿verdad? Los ángeles de Jehová campen alrededor de ti. Mi hermano, mi hermana, gloria al Señor. Entonces hoy te voy a compartir un poquito de la palabra para gozarnos un rato en el Señor, ¿verdad? Y dar agradecimiento a nuestro Padre por la vida de hoy sabadito lindo, ¿verdad? Entonces te voy a hablar un tema acerca del miedo, ¿verdad? Porque ahorita en estos tiempos, así como está pegando esta epidemia, hay mucho pánico, hay mucho miedo, hay muchas situaciones de inquietud. ¿Qué va a pasar? Nos llegan miedos, si nos afecta esta enfermedad, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Seremos sanados o no? Entonces, hoy te voy a hablar un poquito de nuestros miedos, ¿verdad? Como el miedo a perder la familia, miedo a perder la vida, miedo a perder tu comunión con Dios, si eres cristiano, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, busquemos un poquito en las Escrituras y yo te voy a compartir acerca de estos miedos que nos están afectando, ¿verdad? Y aquí por la situación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograr con una completa liberación del miedo, ¿verdad? A veces que tenemos un miedo que lo cargamos por toda nuestra vida, por años cargamos un miedo allí, miedo a la prosperación, miedo a otras cosas, ¿verdad? Hay situaciones, mis hermanos, que no sabemos cómo liberarnos de ellos, ¿verdad? Por decir, el miedo es algo que está en nuestro interior, no es de nosotros, pero allí habita. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sabido cómo expulsarlo para poder ser libres del miedo, ¿verdad? Y a través de eso es fácil expulsar el miedo, pero simplemente que si estás en los caminos de nuestro Padre Santo nos ayudará a expulsar esos miedos que nos agobian, que nos afligen, más que nada ahorita por esta situación de esta epidemia que anda, ¿verdad? Pues el miedo es un peso que no podemos cargar por siempre, ¿verdad? Para toda nuestra vida. Evitemos que continuar con ese miedo, ¿verdad? Esos miedos, hay formas de liberarlos estando en comunión con nuestro Padre Santo, ¿verdad? Nuestro Padre Santo pues es un Dios amoroso y Él nos ayudará a liberar, pero tenemos que pedírselo de corazón, mis hermanos. ¿Y cómo? Hablando con Él, orándole, siempre estando pendiente, constante de que nuestro Padre anda con nosotros, ¿verdad? Que los ángeles acampan alrededor de nosotros. Si nosotros andamos con esas precauciones,
Vamos a saber de una manera cómo liberamos de estos miedos que nos agobian, ¿verdad? Ahorita la gente está entrando en pánicos porque van a las tiendas, hayan todo vacío, y en sí pues hay razón, ¿verdad? El que se prepara, gente prevenida vale por dos, ¿verdad? Porque el que no se previene le pasa lo que a las 10 vírgenes, ¿verdad? Que unas se prepararon y otras no se prepararon. Entonces ahorita estamos en una situación parecida, ¿verdad? Entonces voy a compartir un versículo en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿verdad? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, ¿verdad? Por mí. Qué bonito, ¿verdad? Que uno tenga reflexiones y vayamos a los tiempos, pongamos en nuestra mente cuando Jesús fue sacrificado por nosotros. Entonces Jesús hizo ese sacrificio, nosotros no debemos de echarlo en saco roto. ¿Por qué? Porque Él nos salvó por su gracia, ¿verdad? Entregó su vida por nosotros, y nosotros debemos trabajar para que esa salvación, que ese sacrificio que nuestro Jesús hizo, no se pierda, mas continúe y nos logre llevar a una vida eterna, ¿verdad? Donde podamos al fin disfrutar de un paraíso donde todo será bonito, ¿verdad? Qué bendiciones, ¿verdad? Pero hablándote de los miedos, te voy a hablar ahorita de un poco del libro de Mateo, ¿verdad? Ahí del Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 69 al 70, dice que nos dice dice Mateo 26, estaba sentado, dice que está hablando de Pedro, ¿verdad? Dice, estaba sentado Pedro, dice, en el patio, y se le acercó una criada, dice la palabra, ¿verdad? Diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, ¿verdad? Le dijo la criada a Pedro, ¿verdad? Mas él negó todo delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Y para Pedro, pues no era sorpresa, ¿verdad? Puesto que ya Jesús le había dicho que lo entregaría antes de que el gallo cantase 3 veces, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan en esa etapa, ¿verdad? Que Jesús estaba sentado, ¿verdad? Y estaba conversando con los discípulos, y fue cuando le dijo que uno de ellos lo entregaría. Le dijo, tú me entregarás 3 veces, ¿verdad? Antes de que cante el gallo 3 veces, 3 veces me habrás negado, le dijo. Y así sucedió exactamente. Eso fue un anticipo que Jesús le dio antes, ¿verdad? Pero Jesús le respondió en Mateo 26, 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Por qué dijo Pedro, aunque me sea necesario, dice, le dijo Pedro en esos entonces, ¿verdad? Morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo, ¿verdad? Porque Pedro los estaba incitando, los había enrolado, dice la palabra, ¿verdad? Los había enrolado a declarar que ellos iban a dar su vida por
por el Jesús, ¿verdad? Si fuera necesario, dice la palabra. Entonces, pues Pedro era como el líder de ellos, ¿verdad? De los discípulos, porque Pedro les decía que era lo que tenían que hacer, ¿verdad? La situación es difícil, ¿verdad? Pero yo allí te voy a compartir estas palabras de Pedro, porque te voy a hablar acerca de los miedos que Pedro, tan valiente que fue, ¿verdad? Antes de ser Pedro, ¿quién era? Era lo contrario, ¿verdad? Entonces, cuando Pedro llegó unos momentos que, a pesar de que estaba junto al Maestro, al Salvador, a Pedro le entró un miedo, un pánico, ¿verdad? Que no sabía qué hacer, no supo distinguir, ¿verdad? Y no reconoció hasta que en verdad aceptó que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Hasta entonces fue que reconoció, pero antes de eso Pedro tuvo sus miedos, sus dudas, sus aflicciones. Recuerdan, hay varias ocasiones donde le llegaron esos conflictos a Pedro y no sabía qué hacer, ¿verdad? Le daba un miedo, ¿verdad? Por ejemplo, en esta ocasión, ¿verdad? Cuando se iba a hacer la entrega de Jesús, que estaba allí, cuando lo entregó Judas, ¿verdad? Pero veamos realmente qué pasaba antes de esto, ¿verdad? Para ver realmente qué es lo que había en el corazón de los discípulos, ¿verdad? Incluyendo el Judas, ¿verdad? El que lo entregó, el que lo señaló, ¿verdad? Así que Pedro por un momento tuvo sus miedos también, ¿verdad? Aunque él no fue el quien entregó a Jesús, ¿verdad? Imagínate el que lo entregó, ¿cómo estaba? Llegó no soportó, que dicen que se quitó la vida, ¿verdad? Entonces, de nada te sirve el dinero. Cuando ya cometes un error, el dinero no te va a salvar de nada. Hay un juez que todo está apuntando lo que uno hace. Entonces, si nosotros hacemos cosas malas, el día que lleguemos a ese tribunal donde donde vendrá Jesús como juez, entonces allí se nos va a leer todos nuestros malos hechos o nuestros buenos hechos, ¿verdad? Entonces, de eso depende, de nosotros depende que el veredicto que nos den, ¿verdad? Para juicio final, sea para bien o para mal, pero solo hay dos veredictos los que se van a leer. Entonces vendrá ese juez con todas. Ahorita Jesús está como intercesor de nosotros, pero cuando regrese Jesús por nosotros, Él vendrá ya decidido, vendrá con todas las de la ley y con la libreta, allí traerá tu nombre. Entonces allí aplicará, mi hermano y mi hermana, si fuimos buenos o si fuimos malos. Si fuimos malos, pues hay dos caminos únicamente, nos va a mandar a la prisión eterna, pero si fuimos buenos, nos va a recompensar, nos va a reconocer que ahí está nuestro nombre y está, pues más que nada, si estuvo sucio, va a parecer limpio. ¿Por qué? Porque andamos en los caminos de nuestro Padre Celestial y Él ha intercedido por nosotros desde los tiempos de su crucificación hasta estos tiempos, ¿verdad? Entonces, Jesús está en el cielo preparando un lugar para nosotros, una Jerusalén, porque mientras este mundo sea destruido, nosotros vamos a estar allá arriba. Para cuando sea restaurado este mundo nuevamente regresaremos, entonces ya no existirá Satanás, ya no existirá el mal, así que todo será para bien, ¿verdad? Gloria al Señor. Lucas 22, capítulo 22, 20 al 23 versículos. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Bueno, voy a ir un poquito atrás para entender, ¿verdad? Pero veamos, sí, ahí está bien. Es Lucas capítulo 22, versículo 20 al 23, dice, de igual manera, después que hubiese cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será derramada, ¿verdad?
Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, pero hay de aquel hombre por, por por cuál va a ser entregado Jesús, ¿verdad? Que se estaba refiriendo a Judas, ¿verdad? Entonces, Jesús conocía el corazón de todos los discípulos. Entonces Jesús conocía los miedos, los temores, todo lo de ellos, ¿verdad? Entonces a Jesús no se le engañaba, pero Jesús simplemente pues, Él no vino para juzgar, Él vino para salvar y sanar. Así que por eso a Jesús siempre se le vio entre los enfermos, entre los necesitados, porque Jesús no iba a venir a sanar a uno rico, a una persona sana. Jesús vino a buscar el pobre, el necesitado y el enfermo para sanarles. A eso, ese fue el mandato que él traía, ¿verdad? Y a ser reconocido por intercesor de nosotros, ¿verdad? Como el Hijo de Dios, el enviado de Dios, ¿verdad? De nuestro Padre Celestial. Dice la palabra. Veamos esto en Mateo 26, capítulo 26, versículo 31 al 33, dice: Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, dice la palabra, ¿verdad? Él estaba hablando cuando Jesús iba a ser entregado la última noche, ¿verdad? En la última cena, dice la palabra, ¿verdad? Dice, esta noche, porque escrito está, dice: heriréis al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, dice. Y respondiéndole Pedro le dijo: aunque todos se escandalizaren de ti, maestro, yo nunca me escandalizaré. Pedro decía con aparente decisión, ¿verdad? Esas cosas, ¿verdad? Yo no te dejaré jamás, decía Pedro. Maestro, todo lo que sea, dice, yo doy la vida por ti, estoy dispuesto. Pero Pedro no conocía esos miedos, esos temores, porque Pedro era el más valiente, ¿verdad? De los valientes, desde antes de conocer a Jesús, hasta en estos tiempos ya que le estoy hablando, ¿verdad? Esto le estoy hablando ahorita de los tiempos de cuando iba a ser Jesús entregado, ¿verdad? Entonces, estos miedos que nos agobian ahorita, yo les estoy platicando esto porque hay pánico ahorita en la comunidad aquí en Seattle, Washington, en todo el mundo, ¿verdad? Porque a causa de ese coronavirus que se está esparciendo, pero rápidamente, ¿verdad? Por falta de precaución. Entonces, nosotros, si andamos en los caminos de nuestro Padre, debemos estar con calma, tranquilos, sabiendo que nuestro Padre habita alrededor de nosotros y no dejará que sus hijos sean arrebatados por ese mal, ¿verdad? Por ese temor. Entonces, un versículo más que está en los Salmos, capítulo 34, versículo 1 al 4, dice: bendecirá a Jehová bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán, dice la palabra. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre, dice. Busqué a Jehová y él me oyó y me liberó de todos mis temores, ¿verdad? Qué hermoso salmo, ¿verdad? Salmo 34, 1 al 4, ¿verdad? Entonces,
Bendito sea el Señor, ¿verdad? Que Él nos ayuda, pero debemos de poner de nuestra parte con oración, con súplicas, hablando al Padre, ¿verdad? Orando. Yo digo que hasta ayunar, porque el ayuno es bien difícil, pero es muy efectivo cuando ayunas por una causa y se lo pides de corazón a nuestro Padre, lo haces, lo ofreces y después le entregas tu ayuno. El Señor sabrá gratificar esos ayunos, ¿verdad? Cuando son por la causa de, pues, de una buena alma, ¿verdad? Entonces, pues, yo qué les puedo decir, ¿verdad? Que pues no entremos en pánico, ¿verdad? Venga lo que venga, somos hijos de Dios, estamos preparados, al menos los que estamos en la palabra, debemos de estar tranquilos porque nuestro Señor habita con nosotros, ¿verdad? Y Él siempre tratará de cuidar a sus hijos. Así que en estos casos el miedo nos invade y no sabemos qué hacer con estos miedos, ¿verdad? Tan profundos y que atan a todos por igual, cristianos y no cristianos, ¿verdad? El miedo cuando nos llega, el miedo llega parejo a todos, ¿verdad? Así que es más difícil cuando no conoces de Dios, liberarte de tus temores, dice el Salmo, ¿verdad? Que Jehová te va a liberar de sus temores, pero ¿cómo? A través del conocimiento, a través de su palabra. Pero si no estás en la palabra de nuestro Padre Santo, es difícil sacar estos miedos, estos temores que tenemos, que nos agobian, que es bien difícil, ¿verdad? Dice la palabra que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Bendito nuestro Padre Santo, ¿verdad? Veamos cómo Dios nos libera de estos miedos. Así que, pues, como ya les digo, ¿verdad? Estos miedos es fácil de sacarlos cuando estás en el camino de Dios, porque le pides, le imploras y Dios, nuestro Padre, nos escucha y Él nos pone en nuestro corazón qué hacer, ¿verdad? En estos casos, ¿verdad? Para que no nos siga cundiendo ese pánico que nos agobia, que a veces nos desvela, no nos deja dormir. Es algo que antes de que te llegue el virus, ya te estás enfermando de tan solo pensar qué va a pasar, ¿verdad? Si ese virus llega a atacarte, ¿verdad? Ese COVID-19 llamado el coronavirus, ¿verdad? COVID-19 pues es el nombre, ¿verdad? Pero pues mejor conocido como el coronavirus. Es una epidemia que es como una simple gripa, simplemente que debemos nosotros, mis hermanos, mis hermanas, a tener la mayor precaución, lavarnos continuamente nuestras manos y tratar de no tocar tantos lugares. Si no hay que salir a la calle, mis hermanos, mis hermanas, no hay que salir, porque allá es donde podemos tomar eso, ¿verdad? Traernos esa infección y esparramarla en nuestros hogares, ¿verdad? Con la familia, y es difícil. Entonces, lo más recomendable es lavarse uno las manos cada rato, limpiar las áreas de tu carro donde manejas, el volante, la palanca, la puerta, o cuando vas a sentarte a agarrar un café o algo, limpiar la mesa con algo, cargarte algo especial. Ya sabemos que los desinfectantes ya no están, ¿verdad? En las tiendas está escaseado, pero tal vez vayan a poner más. Nomás no hay que desesperarnos y haya más. Entonces la mejor opción es tener precaución. Si vemos a una persona que está tosiendo muy cerca, no llegarnos, le dice que mantenerte a una distancia de más de 3 a 4 metros para que no te vaya a contagiar, ¿verdad? Porque sí saben que cuando uno respira, avientas hasta como a 3, 4 metros unos gérmenes, y esos gérmenes, entonces es algo así parecido, ¿verdad? Pero si no, o caen allí y va uno y toca y después te tallas la cara. Así que otra recomendación es no tentarte la cara, no tentarte la boca, la nariz, los ojos, ¿verdad? Porque se tienta uno y andas allá en la calle y agarraste algo, una agarradera de una puerta, de una tienda o algo, o simplemente una medicina, vas a la tienda, a la farmacia,
llegas, agarras una medicina y no sabiendo que otra persona que realmente ya se infectó, la agarró y la dejó, dijo, oh, esta parece buena para mí, no, pero aquí dice que no, entonces la deja y en ese momento la dejó y ya quedó la infección. La infección aproximadamente dura 24 horas, ¿verdad? No se muere esa infección, donde tacha a una persona infectada, no se muere antes de 24 horas esta infección. Entonces, si antes de ese tiempo llega alguien y la toma, entonces se contagia, la agarra y después al tocarse la cara, la boca o al tocar a alguien, ahí está la contaminación. Entonces tenemos que tener esa precaución y por los tiempos, son los tiempos difíciles, ¿verdad? Entonces, como dije, no es el fin. Sí, simplemente hay que tener esa precaución y un buen consejo, ¿verdad? Como dije, lavarse la cara, cubrirse, cuando alguien va a toser, toser con acá para que el virus quede y no se esparza, ¿verdad? Si vas a un mall o los que van a viajar, pues cargar su mascarilla. ¿Por qué? Porque eso les va a prevenir un poco de andar expuestos, ¿verdad? Donde están. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, este video fue una poca palabra y yo pues quise compartir esto porque hay mucho miedo en esta comunidad, donde quiera, yo sé que donde quiera está el virus, ya ahorita ese virus, entonces esos miedos van a seguir creciendo, pero si nosotros sabemos cómo se controla, porque andamos en los caminos de nuestro Padre Santo, pues por qué no, ¿verdad? Compartir, ¿verdad? Que esos miedos